Señor, ¿vale? En el libro de Romanos está escrito lo que es el Evangelio para la Iglesia. Los Evangelios narran la buena noticia de Jesús, pero el fundamento doctrinal de la Iglesia está en Romanos. Y a mí me llama la atención, siempre he mirado con una especial atención a los primeros versículos de cada libro, porque pienso personalmente que hoy por hoy ha cambiado la forma de escritura. No sé si me explico. La forma de escribir ha cambiado, no porque ahora utilicemos un móvil o un ordenador, sino porque ahora tenemos una forma de redactar diferente a la que tenían en la antigüedad. Soy de los que piensan que cuando alguien quería volcar algo, lo ponía al principio. Hoy por hoy nuestra mentalidad y nuestra forma de escribir ha cambiado. Ahora relatamos, acompañamos, adornamos para luego llegar a la conclusión. Cuando yo recibo cualquier notificación o cualquier cosa, que algún hermano me pasa alguna notificación de algo, siempre miro el final, la resolución. Y la resolución siempre está al final. Pero bíblicamente, cuando la gente escribía, no escribía bajo un concepto de lo actual, sino que pienso que las personas que escribían la Biblia, lo primero que tenían que decir lo soltaban. Por eso, si tú lees el libro de Romanos, los 11 primeros capítulos tienen muchísima más importancia. 15, el 16, es más importante los 11 primeros. Si tú lees el libro de Hebreos, 3/4 de lo mismo. Los 11 primeros capítulos de Hebreos son mucho más importantes que los que llegan hasta el final. Porque el escritor, cuando escribía y abrían las cartas que eran rollos, lo primero que hacían era quedarse con eso. Pues fíjate lo que dice en esta carta de Pablo a los Romanos. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Cuando tú lees la Biblia, tú la lees en castellano, pero la Biblia se escribió en griego. Entonces los traductores tuvieron un enfrentamiento mentalmente, porque la palabra siervo es una palabra que ha sido engrandecida en nuestros púlpitos. Con todo respeto, la abuela de mi mujer dice, Carlos es un siervo de Dios. Como si fuéramos algo. Es un siervo de Dios. Y hacemos siervo de Dios. Como engrandecimiento. Pablo, cuando escribe y dice, Pablo, siervo, se debería de traducir del griego doulos, que significa esclavo. ¿Qué es lo que pasa? Que en los primeros siglos la Iglesia católica o la Iglesia primitiva, según lo quieras decir, da igual, los primeros siglos la Iglesia que había del momento luchaba contra la esclavitud. Entonces, si la Iglesia lucha contra la esclavitud, porque Jesús dijo que el siervo
que el Señor no es mayor que su siervo, ni el siervo es mayor que su Señor. Y Pablo también. Si la Iglesia ha estado luchando para romper con la esclavitud, ¿cómo Pablo va a decir: yo soy esclavo de Jesucristo? Y en los primeros siglos hay debate, y ha llegado a nuestras Biblias el término siervo. Pero realmente el término que se utiliza en griego es doulos, que significa esclavo. ¿Qué diferencia hay entre siervo y esclavo? Pues mira, el siervo es el que hace algo a cambio de un dinero. Un siervo era como una especie de mayordomo o trabajador del siglo I, hace 20 siglos. Y ellos servían para alguien, pero a coste de un dinero. El esclavo no recibía. Trabajaba porque había tenido una deuda, entonces recibía. Trabajaba porque había tenido una deuda, entonces a partir de esa deuda pasaba en su servicio a otra persona para trabajar para otro. Pero lo que trabajaba no era para él, sino que era para su señor. Y si llegaba joven, fíjate lo que era un esclavo en el siglo I, que si llegaba joven, y ese joven en esos años de esclavitud llegaba y se casaba, o el señor de la casa le procuraba una mujer, cuando llegaba el tiempo de su liberación, la mujer le pertenecía al señor de la casa. Y si tenía hijos, esos hijos le pertenecían al señor de la casa. Por eso muchos siervos preferían quedarse voluntariamente en las casas de sus señores como esclavos, porque habían recibido un techo, recibían alimento, podían vivir normalmente, habían encontrado una mujer, habían tenido hijos y tenían muchas cosas. Entonces preferían vivir bajo el amparo de ese hombre que vivir por su cuenta y empezar de cero. Un esclavo no tiene voluntad. Su voluntad está condicionada a su señor. Hoy por hoy nosotros decimos que somos siervos, pero es nuestra voluntad la que impera. Es que yo, a mí que no me hagan, no estoy dispuesto. Si somos esclavos, tendríamos que cambiar nuestro vocabulario. Ya no podríamos decir, voy a hacer esto, voy a hacerlo. El mundo actual te enseña de que tú eres el artífice de tu propio futuro. Y en parte es verdad, pero en parte espiritualmente no. Dice el libro de Proverbios: ¿cómo entenderá el hombre su camino si Jehová el que dirige sus pasos? Bienaventurado el hombre y la mujer que Dios les lidera y que va dirigiendo sus pasos. José en la cárcel no entendía el proceso, pero lo que no sabía es que la persona que le iba a llevar al trono la encontró en la cárcel. Si a mí me dicen en el lugar de José que voy a pasar todos los arrastros, yo hubiera dicho a Dios que no, que me van a vender mis hermanos, me voy a meter en una casa a trabajar, en esa casa me van a acusar falsamente, me voy a pasar a la cárcel, y luego voy a llegar al trono. Prefiero quedarme en mi casa, no quiero ser el rey, no quiero ser el primero de Egipto, no quiero ser nadie, prefiero quedarme en mi casa con mis hermanos pastoreando 4 ovejas. Yo lo hubiera dicho, pero Dios le mostró el final sin mostrarle el proceso, porque Dios, si nos mostrara el final y nos mostrara el proceso, nos caíamos al suelo. ¿Por cuántas dificultades has pasado? ¿Por cuántas estrecheces? ¿Por cuántos arrastros? ¿Con cuántos problemas? ¿Por cuántas pérdidas? Si tú supieras lo que vas a pasar, no lo pasabas. Lo pasabas de una manera diferente. Pero Dios bendiga a las personas que saben someterse a la voluntad de Dios y que obedecen lo que Dios les dice en su tiempo, aunque no lo entiendan, obedecen y hacen lo correcto. La cárcel no
hace impuro a José, sino que Dios le bendice aún dentro de la cárcel. Sino que Dios le bendice aún dentro de la cárcel. Porque el hombre cualquiera que sea su situación, Dios tiene una bendición preparada para él. No me digas cómo, pero Dios se encargó de que la cárcel fuera fructífera. ¿Cómo una cárcel puede decir que haya bendición? ¿Cómo puede funcionar una cárcel? Pues muy fácil. En lugar de que los grandes se coman a los pequeños, cuando estaba en la cárcel José, había paz, porque sabía solucionar asuntos. Los recursos de pan que hubiera se repartían correctamente. No había quien comía mucho y otros se quedaban sin comer. Y no había disputas entre ellos. Y había cordialidad, por eso Dios le bendijo dentro de la cárcel, y la cárcel fue bendita por la persona de José. Ser siervo es lo más difícil del mundo. Muchas veces tienes que comer con quien no deberías de comer. Tienes que hablar al que no hablarías. Tienes que perdonar al que no perdonarías. Echarías dinero a la ofrenda cuando a lo mejor te hace falta incluso en tu casa. Tenemos un hermano en la iglesia que cuando vino la pandemia, él ofrendaba 150 y 200 euros todos los meses. Y a lo mejor ibas a su casa y tenía las puertas rotas, pero él diezma. Y diezma que todo el mundo dábamos 50 euros, en la pandemia dábamos 50 euros y él daba 150, 200 euros todos los meses. A lo mejor le hacía falta ese dinero en su casa, pero era obediente. Era obediente a sus principios. Era obediente a Dios. Si tú lo miras con una mente humana, ofrendar es para Dios, pero es mentira. ¿Tú has visto que, como dice Raúl de Burgos, que 1 euro sube al cielo? No. ¿Tú has echado 1 euro a la ofrenda y ha hecho el canasto ¡plim! Para arriba? ¿Tú lo has visto? No. Porque no estamos ofrendando a Dios. Tú ofrendas para Dios, pero no estás ofrendando a Dios. ¿Tú sabes para quién estás ofrendando? ¿Para quién? Para la obra, pero también para tu casa, pero también para tu familia. Yo tengo 4 niños. Cuando yo ofrendo, estoy ofrendando para que mis hijos se encuentren en un lugar donde encuentren a Dios y no se pierdan en el mundo. ¿Estoy ofrendando para otros o estoy ofrendando realmente para mí? Porque el que se lleva el beneficio soy yo, que cuando llego a mi iglesia y veo a mi hijo pues tocar el piano como este hombre, yo me gozo. ¿Por qué? Porque cuando yo ofrendo estoy pagando el local, estoy pagando la luz, estoy pagando todas las cosas, pero quien se lleva el beneficio, hermanos, a la hora de la verdad soy yo. Y aunque yo no me lleve la bendición en el momento, estoy sembrando para que otros conozcan a Cristo, para que otros conozcan el Evangelio, para que otros conozcan la verdad. Debemos de ser siervos, pero siervos en el sentido de esclavos, en el cual nuestra voluntad esté subordinada a la voluntad de Dios. Todos tenemos gustos y elecciones, pero ahora yo te hago una pregunta que es para ti. ¿Las cosas las haces mirando en tu beneficio o mirando el beneficio de Dios? Muy bien, muy bien. Porque si hacemos las cosas mirando nuestro propio beneficio, aunque hagamos cosas buenas, muchas veces podemos estar incurriendo en que el beneficio me lo llevo yo. Hay quien predica y hay quien predica para aplaudir. Sí, para que le aplaudan. Y se memorizan los versículos bíblicos y las citas y todo. ¿Para qué? Y te traen la palabra para que tú le digas amén y para que tú le digas aleluya. Pero me hace mucha gracia porque siempre predican el mismo mensaje. ¿Y Dios te dice que todos los días prediques el mismo mensaje? ¿O es que quieres quedar bien? Y te has preparado un mensaje muy bonito porque sabes hacerlo y lo predicas todos los días y la gente se goza, pero porque le estás dando a la gente lo que quiere, le estás diciendo lo que quieren escuchar. Y cuando se predica tenemos que atender a lo que Dios dice.
Mejor es una palabra de Dios que 1500 palabras sacadas de la Biblia, no digo que se le inventen, 500 palabras sacadas de la Biblia, no digo que se le inventen, son sacadas de la Biblia, pero con la intención de agradar a los hombres. Pablo dice, yo no trato de agradar a los hombres. Él no se tiene por grande, se tiene por siervo. Pero siervo, acuérdate, de esclavo. Y cuando somos esclavos de Jesucristo, repito, hablamos al que no debíamos de hablar, perdonamos al que no tendríamos que perdonar, nos juntamos al que no nos tendríamos que juntar. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio te transforma toda tu vida. Dice, llamado a ser apóstol. Apóstol es otra palabra que significa enviado. Una cosa es un mensajero y otra cosa es un enviado. Un ángel, la palabra ángel significa mensajero. Ángel, era ese ser celestial que venía a los hombres y les decía, por ejemplo, a María, salve, muy favorecida, de ti saldrá el Redentor. Eso es un ángel que trae un mensaje, pero termina y se va. El mensajero, cuando viene el de correos a traerte una carta certificada, tú no te puedes enfadar con él. Es que ha venido una factura de la luz. Él no tiene la culpa. El de correos no tiene la culpa. Solamente te entrega la carta. El mensajero es el que transmite el mensaje. El enviado, que significa apóstol, es el que va a un sitio porque la ha enviado Dios para hacer una obra. Es más que un mensaje, es una obra. Y Pablo había sido llamado a ser enviado a las naciones. Dice el Evangelio que Dios había prometido por los... Mira, el Evangelio no es un invento de 4 gitanos. Hay quien dijo una vez, el Evangelio es lo mejor que han predicado los gitanos y lo mejor que han inventado. Bueno, pues perdóname, pero no. Los gitanos no hemos inventado nada. No hemos inventado nada. Ni el flamenco, que es lo que mejor hacemos, lo hemos inventado nosotros. Nosotros no hemos inventado nada. El Evangelio es eterno. El Evangelio es la buena noticia. ¿La buena noticia de qué? La buena noticia, bueno, pues ¿qué es la buena noticia? ¿De lo que yo puedo hacer? No, no es el Evangelio la buena noticia de lo que yo puedo hacer o lo que tengo que hacer. No, el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho por mí y yo solamente lo acepto. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo ha muerto por ti en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el Evangelio? Que Dios ha enviado a su Espíritu Santo para que habite en tu casa y en tu corazón. Moody decía que Dios ha enviado a su Espíritu Santo para que habite en tu casa y en tu corazón. Moody decía que Dios tiene 2 tronos. Dios tiene 2 tronos, uno en el cielo y otro en tu corazón. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defienden. Es una promesa de los salmos, pero también es una realidad que tú y yo vivimos, aunque muchas veces no nos demos cuenta. Dios sigue cuidándote, Dios sigue mirándote cuando tú duermes. Leí un libro de Rick Warren que recomiendo que leáis, que se llama Una vida con propósito. Compradlo, leerlo, es una maravilla. Pues ese libro dice, hay una parte que él dice, como un padre mira a sus hijos cuando duerme y se deleita y se le ríen los huesos cuando ven a sus hijos dormir y los ama y los tapa. Así con nosotros. Y yo soy padre de 4 hijos. Y siempre me ha pasado, cuando me nacieron el de 17, yo ya no sabía lo que era dormir una noche entera. Mis hijos se destapan mucho. Y cuando se destapan, escucho yo muchas veces que han tirado las mantas. Y ahora yo entro en un debate moral. Si me levanto hace frío, pero si no me levanto mi hijo se puede resfriar. Y ya duermo con un ojo despierto porque estoy pendiente de los niños. ¿Y cuántas veces me he tenido que levantar? No una vez durante la noche, sino muchas veces para tapar a mis hijos. Pero cuando les miro, ya en la cuna, yo me gozaba y me reía
y los acariciaba y los tocaba, porque los amo. Así es Dios con nosotros. Dios cuida de ti cuando tú conduces, cuando tú trabajas, cuando tú duermes, cuando tú estás en el culto. Tienes un Dios que te ama por encima de todo. Dios se deleita en ti como tú te puedes deleitar en tus hijos. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios hace en ti y de lo que quiere hacer en ti. Y el Evangelio no es algo que haya sido inventado. A nosotros nos ha llegado el Evangelio porque alguien te trajo al culto. Yo me acuerdo las primeras veces que fui al culto. Yo tenía unos primos que estaban en el coro. Y yo era inconverso con 12 años. Y él me decía, vente al culto. Y por irme con ellos a jugar, me iba con ellos a jugar y luego nos íbamos al culto. Y conocí al Señor. Yo no pensaba en Dios. Alguien me invitó a venir al culto y me quedé. Mi padre me obligó a bajar al culto con 16 años. Me obligó. Y yo le dije, papá, no quiero ir al culto. ¿Y por qué, hijo? ¿Lo ves malo? No, yo lo veo bueno. Pero sé que como vaya, me quedo. Esto fue en el 96 y todavía estoy en el Señor. Porque el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho por ti, de lo que Dios tiene que hacer contigo, y su Evangelio es eterno. ¿Cómo que el Evangelio es eterno? Pues mira, Abraham le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Menuda profecía, ¿eh? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo? A través del nacimiento de Cristo. La familia de la tierra. ¿Cómo? A través del nacimiento de Cristo. Cristo era descendiente de Abraham. Y en Cristo todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra han recibido bendición sobre bendición. Jacob profetizó a uno de sus hijos, a José, diciendo, rama fructífera José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos sobrepasan el muro. Le aborrecieron los arqueros, le asetearon, pero su arco se mantuvo firme. Y dice, el que fue apartado de entre sus hermanos. Pero profetiza Judá y dice que el cetro será sobre Judá. Eso lo dice Jacob a Judá. El cetro será sobre Judá. Moisés era un profeta de Dios que hablaba, pero él profetizó que vendría uno que hablaría con Dios cara a cara como con Moisés. Isaías profetizó acerca del varón de dolores experimentado en el quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, mas fue él molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, pero Dios se agradó y quedó satisfecho. Ese varón que sería como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyo de agua en tierra calurosa. Ese es Jesús. Ageo le ve como el deseado de las naciones. Malaquías habla de él como el sol de justicia. Juan dice que es la luz que alumbra a todo hombre. El Evangelio no es nuestro. El Evangelio es eterno. Y la buena noticia, que Dios se hizo hombre. Y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pero este Cristo tiene una facultad, y es que fue declarado Hijo de Dios según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Lo tradujo. Si Cristo no hubiera resucitado, todo hubiera sido una farsa. Dice Pablo que si no existe la resurrección, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Si el Evangelio es verdad, es porque Cristo ha resucitado.
Si Cristo no resucitó de entre los muertos, todo es mentira y nuestros esfuerzos son en vano. Si haces un negocio y miras si es de Dios o no, no merece la pena. Si guardas las normas, no merece la pena. Si te guardas en santidad, no merece la pena. Pero como todo el evangelio es verdad, te guardas en un negocio, te guardas de hablar mal, en tu casa tienes una conducta idílica, maravillosa, hablas a la gente con respeto, tratas de hacer las cosas siempre mirando el rostro de Dios. Cristo resucitó de entre los muertos y fue declarado santo porque resucitó. Porque el que resucita es porque es santo. Nadie puede volver a la vida si no es santo. Y Cristo resucitó de verdad. Y con mis respetos, no resucitó, fue vivificado, recibió vida, porque al tiempo volvió a morir. ¿Cuánto duró? 10 años, 20 años, 30 años, no lo sé. Pero, hermanos, con todo respeto, el sepulcro del cual salió volvió a entrar. Es verdad que a lo mejor serían otras cuerdas u otra ropa, pero fue el mismo sepulcro. Del mismo del que salió, volvió a entrar. Y la viuda de Naín seguramente se moriría antes que su hijo, pero también la enterrarían. Y también habría otro cortejo fúnebre en el cual Jesús le paró, pero también hubo otro para volver a enterrarle. Porque todos los que resucitaron en la antigüedad volvieron a morir, pero Cristo fue declarado Hijo de Dios por el Espíritu de Santidad, porque resucitó de entre los muertos. Y cuando había, hermanos, en el aposento alto que le estaban mirando, dice que se formó un torbellino en medio de donde estaban, y dice que apareció, hermanos, como si fuera una especie de carro, y empezaron a mirar al techo y empezaron a mirar al cielo, hermanos, y tanto miraron al cielo que Dios tuvo misericordia y mandó a 2 ángeles que le dijo: dejad de mirar al cielo, porque el que se ha ido en las nubes también volverá. Si no vienen 2 ángeles, se quedan así con tortícolis para toda la vida. Pero Dios, que tiene misericordia, no solamente se lleva a Cristo, sino que manda a 2 ángeles para decirles: tranquilos, que esto estaba profetizado. El Hijo del Hombre ha de venir en las nubes. Este es el mensaje que yo tengo para ti. No nos creamos que somos señores, somos siervos. Obedece. Mejor ser obediente que importante o que grande. Bueno, ¿y si me hacen daño? ¿Y si abusan de mis derechos? Porque no olvidemos que Dios da pan al que come y semilla al que siembra. Que Dios viste a los prados con las mejores ropajes y a los pajarillos del campo les da de comer. Y que aún nuestra cabeza, nuestros pelos están contados y ni uno cae sin que Dios lo sepa. Dios tiene un total control sobre nuestras vidas. Y dice Corintios que Dios no dejará que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Fíjate que al cabo del día tú puedes tener cientos de tentaciones. Pues Dios nunca va a dejar que seas tentado más de lo que tú puedas soportar. Porque Dios sabe ponerle un límite. Y déjame decirte algo. Lo que para ti es una tentación, para Dios es una prueba. Decirte algo. Lo que para ti es una tentación, para Dios es una prueba. Vamos a ver. Yo en la corrala me enseñaron que una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. Eso a mí me lo enseñaron en la corrala, mis pastores. Me enseñaron que una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. Que la prueba viene de Dios para saber quién eres. Que la prueba viene de Dios para capacitarte. Que la prueba viene de Dios para desarrollarte. Que la prueba viene de Dios para manifestar lo que es. Y me han enseñado que la tentación viene de Satanás para hacerte caer en el pecado, para que seas desobediente, para que te alejes de Dios. Pero yo, estudiando la Biblia, Ángel, me da cuenta de que no es así. Porque el término griego
es peirasmos. Y en nuestras Biblias se traduce igual a la palabra prueba que tentación, porque es la misma palabra. Peirasmos. Y es la misma palabra prueba que tentación. Por eso dice en la Biblia, en Mateo, y no nos metas en tentación. ¿Es que Dios te va a tentar? ¿Dios te va a meter en una tentación? ¿No lo dice en la oración del Padre Nuestro? No nos metas en tentación. ¿Por qué no dice, y no nos dejes que seamos tentados? ¿Por qué no dice, no nos metas en tentación? Porque la tentación y la prueba es lo mismo, pero visto desde dos ángulos diferentes. La visión celestial es que todas las cosas que a ti te pasan, para Él es la comprobación de lo que tú vas a dar. Prueba igual examen. Tú cuando haces un test es una prueba, es un examen, ¿sí o no? Es una forma de analizar. Entonces, aunque Dios sabe lo que vas a dar, porque Abraham, Dios sabía lo que iba a hacer, pero le llevó al monte Moria y dejó que levantara el cuchillo hasta arriba, 3 días de camino, sabiendo que iba a matar a su hijo. Y Abraham sabía que le iba a matar, y le pidió a los siervos que iban con él y les dijo, iros, que yo y el niño iremos, adoraremos y volveremos. Y se quitó a los siervos para que nadie le pudiera retener. Hasta el fuego que tenían que encender se lo llevó ya desde la casa. ¿Tú has visto, con todo respeto, cuando en la isla de los famosos esos hacen fuego, las que forman? Es increíble formar fuego, es muy difícil. Pues él, para no tener inconvenientes a la hora de hacer el sacrificio, se llevó el fuego de 3 días, manteniendo el fuego encendido, por lo que pudiera pasar. Se llevó la leña por si no encontraba leña. Menuda prueba. Pero Dios sabía que iba a ser fiel. La prueba no era para Dios, de cierta manera, porque Dios lo sabía. Dios es eterno. Pero ¿sabe quién no sabía si le iba a entregar? Abraham. La prueba te enseña a ti quién eres. La prueba te enseña a ti tu categoría, tu cualidad. La prueba es una enseñanza para ti en el día a día. Dios sabe lo que vas a dar. Si Dios es eterno, Dios ve la historia como si fuera un balón de fútbol, que la gira y ya sabe lo que hay detrás. Con todo respeto, os pongo un ejemplo. ¿Habéis visto la película de Rocky? Yo la he visto 10 o 12 veces. Me encanta. Bueno, ¿y qué pasa si yo animo a Rocky para que gane al negro? Apolo. Y yo me pongo y le animo. Venga, Rocky, que vas a poder con él. ¿Qué vas? Apolo. Y yo me pongo y le animo. Venga, Rocky, que vas a poder con él. ¿Qué vas a poder con él? ¿Lo voy a cambiar? Si has visto la película, puedes escribir la película y decir el resultado. Da igual que la animes o no la animes, la película es la película. Pues la historia para Dios es como una película que él ha visto. Él sabe lo que vas a hacer. Pero las pruebas nos enseñan a nosotros a vivir. Y digo, una prueba es una comprobación de que tú vales, tú sirves, que tú puedes. Pero no olvidemos que lo mismo que a ti es una prueba, para Satanás, que Jehová lo reprenda, es una tentación. Porque su intención en la prueba es que tú caigas, es que tú desobedezcas, es que tú te alejes de Dios. Y es el mismo hecho. Es el mismo hecho. Pero Dios lo sabe. Una vez me voy a vender, hermanos, y vendía yo corbatas. Me voy con mi bolso, meto en un banco, y cuando llego al banco, hermanos, era una ventanilla de las de antiguamente, que había cristales, y cuando llego veo en la parte de aquí, de fuera, un taco así de billetes de 50 euros. Iba sin estrenarme. Un taco así. Y antes de nada, le digo al director que pasaba y a esta, oiga, que ahí hay un taco de billetes. Si no es del banco, es del cliente que se ha ido. Otro hubiera puesto el bolso y se hubiera llevado el dinero. Pero había cámaras. Y hay unas cámaras eternas que Dios te ve.
Para mí fue una prueba, pero Satanás me tentó. Pero Satanás me tentó porque quería hacerme caer, poniéndome un taco de billetes de 50 euros así. No sé lo que habría, pero había un dineral. Eso es una tentación, pero para mí esa tentación fue una prueba. Lo mismo que Satanás trata de tentarte para hacerte caer, Dios lo permite. ¿Para qué? Para mostrarte tu fidelidad, para enseñarte. Y el Evangelio es verdad. Y la prueba o el examen de que Cristo era el Hijo de Dios es que Cristo resucitó de entre los muertos. Y termina el versículo 6 diciendo: gracia y paz a vosotros, llamado a ser apóstol. Luego pone llamado a ser santos, llamados a ser de Jesús. Tú has recibido un llamamiento divino. No sé cómo ha venido a tu vida, pero Dios te llama. Tenemos un Dios que llama. ¿Y por qué llama? Porque Dios habla. Y como Dios habla, te llama. No olvides que el Evangelio es verdad. Y es la verdad de Dios para nosotros. Que Dios os bendiga.